Ética de la relación individual entre el terapeuta y el paciente. El equipo está conformado por Daira Farías, Alessandra Hernández, Abdías Nava, Sofía Ortiz y Carlos Rosales, del cuarto semestre Grupo A de la licenciatura en Psicología. Ética del inicio de la relación psicológica. El consentimiento válido. El tema de la primera entrevista es abordado por las distintas corrientes de la psicología como un asunto meramente técnico, pero también un asunto ético. La oposición de un psicólogo a permitir por principio que sus pacientes den un consentimiento previamente informado antes de empezar la relación psicológica y la actitud sistemática de justificar dicha decisión afirmando que su técnica terapéutica requiere tal forma de proceder, podría estar ocultando una actitud paternalista y un no respeto por la autonomía de la persona. Juicio, diagnóstico y poder terapéutico. Otro problema ético es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico psicológico y el uso que se haga. El poder psicológico o psiquiátrico se ejerce sobre los individuos o sobre la sociedad, en una buena parte, a través del diagnóstico. Se puede detectar por lo menos 5 problemas principales relacionados con la elaboración y uso de los test. Número 1. Se considera normal. Número 2. El problema de la validez. Número 3. Errores de interpretación de los datos objetivos obtenidos. Número 4. Informe psicodiagnóstico. Número 5. Adecuado balance de los datos positivos y negativos. La Asociación Americana para el Consentimiento y Desarrollo ha desarrollado una serie de patrones éticos para el uso de los test en relación psicológica. Número 1. Los psicólogos que hagan test psicodiagnósticos deben saber para qué son, cómo se relacionan con la situación y cómo pueden ser usados los resultados. Número 2. Los test no pueden ser usados aisladamente sin otros datos relevantes del contexto. Y por último, sus resultados deben ser puestos en perspectiva con otros datos relevantes del contexto. Objetivos terapéuticos e implicaciones éticas. Hay 3 grandes modelos de metas u objetivos psicoterapéuticos que pertenecen a las grandes teorías psicológicas, las cuales son: número 1, promoción de la autonomía; número 2, promoción de la armonía; y por último, la promoción de la perfección de la naturaleza humana. Derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos. Los datos que son objeto de este derecho a la intimidad y la confidencialidad son: número 1, el mismo hecho de informar que una persona es o ha sido un paciente. Número 2, la información transmitida en confidencialidad durante la relación psicológica entre el paciente y el psicólogo. Número 3. Las informaciones relativas al diagnóstico o los hechos necesarios para la presentación de los servicios o tratamientos. Manipulación de la dependencia y de la contratransferencia. En este caso se refiere al hecho ineludible de que el individuo tenga sentimientos dirigidos al terapeuta, surgidos al identificarlos con personas o experiencias significativas de su vida, y que el psicólogo también lo sienta por su parte. Dentro del apartado B, titulado Las personas involucradas, se divide en 4: la ética en la relación con el enfermo mental crónico, la ética de la atención psicológica y psiquiátrica a menores, la ética en la asistencia a los ancianos y la ética de la asistencia a personas con temática religiosa. Dentro del primer subtema de los 4, nos habla que sobre diversos tipos de implicaciones éticas se logran plantear con respecto al enfermo psiquiátrico que sea de tipo severo. Estas implicaciones se pueden emplear en 3 grupos. La primera es la asistencia personalizada y digna, la cual aquí nos menciona que la personalización asistencial como una actitud ética que implica algunas características, como lo son la accesibilidad,
la relación, la comunicación, la individualidad, la conjunción, la flexibilidad y la continuidad. El segundo de los grupos es la ética de la internación hospitalaria y la tercera es sobre los problemas de la desinstitucionalización forzosa o irresponsable. En el subtema 2 de la ética de la atención psicológica y psiquiátrica a menores, nos menciona que dentro de este aspecto se deben mencionar que tanto los psicólogos como los psiquiatras ejercen profesionalmente en múltiples ocasiones relacionadas con la vida y también con el comportamiento de niños y adolescentes. También algunos de los conflictos de intereses pueden originarse cuando los padres quieren que los menores adopten determinados tipos de conductas o acepten algunos procedimientos psicoterapéuticos que al igual son rechazados por el menor. Ética de la asistencia a los ancianos. El contexto social acerca de la percepción y la ideología de la ancianidad y el cómo lo define cada cultura influye en la actitud de cada persona, y en los psicólogos, así como psiquiatras, ha sido de gran impacto ya que marca un desinterés hacia ello. Existen posturas teóricas en las que se explica la importancia de la edad de los pacientes, tales como la de Freud, al hablar de la pérdida de la elasticidad en los procesos mentales en personas de edad avanzada, menciona cerca o arriba de los 50 años. Ideología pedagógica. Se enseña a los estudiantes a superar el sufrimiento y lograr el bienestar biopsíquico, pero es notorio el hecho de que las facultades no preparan profesionales para la asistencia a los ancianos. Contrario a eso, se habla de la prevención de abusos, abandono y discriminación de ancianos en la Asociación Mundial de Médicos, aumentando la conciencia y conocimiento en médicos y demás profesionales de la salud. Todo esto relativo a la población mundial que representa. Independientemente de lo que se mencionó anteriormente, se cuestiona la subjetividad e interioridad de lo que representa la ancianidad. El envejecimiento trae la pérdida de estatus, la aprensión respecto a la salud, adaptación a las condiciones de no tener que trabajar, las dificultades para el manejo de la tensión creada por el cambio social, etc. Dadas todas estas condiciones vitales, tanto para los ancianos como para el personal de salud, presentan importantes dilemas al anciano para crecer biográficamente y al personal por la ética de las decisiones que involucran valores de gran trascendencia, como lo es el respeto a su dignidad, autonomía y derecho a las decisiones, la ética del morir y demás. En primer papel, la dignidad es violada cuando el anciano es maltratado. El profesional debe atender por responsabilidad ética cuáles son los síntomas del maltrato, ya sean biográficos, físicos o psicológicos y sociales. Esto para tomar las medidas adecuadas que eviten su perpetuación o hacer una denuncia al juez por maltrato. Desde un código de ética profesional se formula el principio de justicia, diciendo que cualquier profesional de salud no debe discriminar a ninguna persona por motivos de raza, credo, nacionalidad, etc. Racismo, sexismo y edadismo son tres formas similares de discriminación injustificada. El principio de justicia entendido como la igual consideración y respeto implica que el anciano es igual a otro cualquier ser humano, en dignidad y debe ser tratado acorde con tales derechos. En la asistencia al anciano, el imperativo ético de beneficencia consiste en hacer todo lo necesario para que mantenga su autoestima y que al menos no decrezca de su vida de relación con los demás. Y para todo eso es imprescindible ser adecuado, apropiado, idóneo, necesario y accesible, tanto en la alimentación, higiene, seguridad, atención médica, psiquiátrica, psicológica, hábitat, conducta verbal e interacción social, y que las conductas autoagresivas sean disminuidas o eliminadas. Toda esta asistencia por el profesional al anciano tiene una alternativa, la cual es promover la adaptación a las familias o instituciones en donde se encuentre o estimular también todo lo que incentive su iniciativa, creatividad y sentido de la autoestima. Se presentan dos niveles fundamentales en cuanto al desafío que tiene tanto la psicología y la psiquiatría. El primero es epistemológico o ideológico. Al igual que la psicología hizo con los desveles de tabús, tiene la responsabilidad ética de desentrañar los mecanismos psicodinámicos que ayuden al hombre moderno a vivir la vejez, la enfermedad y la muerte de la forma más sana y digna. El segundo es el científico y técnico. La psicología y psiquiatría tienen la responsabilidad ética de investigar a fondo las distintas posibilidades técnicas de favorecer el mayor bienestar del anciano en general y del que es demente o enfermo mental, tratando de llevar las condiciones adecuadas para hacer la vivencia vital de estas personas de la máxima dignidad posible. Ética de la asistencia a personas con temática religiosa.
Los valores éticos y religiosos son uno de los más proclives a ser influenciados por la interacción que se da entre un profesional de la salud mental y una persona consultante. La imposición de valores entre personas atenta contra la dignidad y la libertad de los seres humanos y pasa a ser una conducta éticamente inaceptable. Al psicólogo, con cierta frecuencia, se le presentan pacientes que tienen preocupaciones religiosas como parte de su problemática psíquica, y no le queda otro camino que ocuparse de ellas en el proceso terapéutico. Tanto el temor a que surjan ciertas dudas de fe no resueltas en el psicoterapeuta, como su temor a lo desconocido, a la inmortalidad y a la finitud humana, hace que afloren en el profesional poderosas fuerzas contratransferenciales hacia su paciente. Estas suelen quedar tematizadas en torno a cuatro ejes principales: omnipotencia y finitud. Surge cuando el psicoterapeuta siente inconscientemente un deseo de ser omnipotente, pero se encuentra con un creyente que pone a Dios como toda la fuente de toda la potencia. Su reacción puede llevarlo a la lucha contra ese poder trascendente mediante la eliminación de la religiosidad en el paciente. Generosidad y narcisismo pueden surgir ante la actitud altruista o generosa del paciente, supuestamente opuesta a la meta de la autorrealización, autoestima que el psicoterapeuta puede considerar esencial en los objetivos y metas de la psicoterapia. Materialismo, desprendimiento. Puede experimentarse como contratransferencia por parte del psicólogo ante la presencia de un paciente que invoca su creencia religiosa como fundamento de su actitud de desprendimiento ante las cosas materiales y económicas. Placer-sacrificio. Aquí entra de lleno la vivencia que tiene tanto el paciente creyente como su psicoterapeuta con respecto al papel del placer, el bienestar y el sexo en la vida y el psiquismo humano. El objetivo de la terapia de los pacientes que presentan temática y problemática religiosa debe consistir en separar los conflictos interiores que se expresan a través de un sistema defensivo con características religiosas, de lo que es la verdadera experiencia religiosa. Las terapias psiquiátricas y psicológicas. Servan nos adentra a una interpretación que hace mención a que las nuevas modalidades psicoterapéuticas surgidas en estos últimos 40 años son una mezcla de manipulación de la sensibilidad y la modificación de conducta con un poco de existencialismo popular, y que en ella la relación entre la terapeuta y el paciente es enormemente flexible al punto de improvisación. Es cierto que sigue habiendo valoraciones contradictorias respecto a la eficacia de muchas de las actuales técnicas de tratamiento psicológico, y a partir de la década de los 50 es notorio que ha habido una explosión de nuevas técnicas y escuelas de psicoterapia junto con el declive de otras. Los psicoterapeutas no tienen todavía una teoría unificadora que les permita una visión globalizante y satisfactoria de los fenómenos psíquicos humanos, ni tampoco disponen de tratamientos que puedan considerarse efectivos para toda la gama de trastornos. La psicología no puede clasificarse aún como una profesión con el concepto clásico de la palabra, puesto que no dispone de un cuerpo único de teoría y de práctica que la identifique como tal. La psicología actual no está en condiciones de interpretar y responder con una única teoría y metodología a todo tipo de consulta que le presenta la sociedad. La psiquiatría actual está de vuelta respecto al papel predominante que durante la primera mitad de este siglo le atribuyó al psicoanálisis y a partir de los años 60 a otras terapias psicosociales. Tanto los aportes recibidos en los últimos años como los suyos propios en el terreno de la psicofarmacología e imagenología han llevado a la psiquiatría a considerarse a sí misma cada vez más como una disciplina con métodos propios de diagnóstico y tratamiento. Las terapias orgánicas están en permanente evolución y probablemente sean las que más cambios tengan en los próximos 30 años. Cualquier psicólogo tiene la responsabilidad ética de estar permanentemente actualizado con respecto a dichas terapias, como parte de su constante tarea interdisciplinar con los psiquiatras al servicio del paciente. Es indudable que la ética de las terapias orgánicas no es algo de competencia exclusiva de los psiquiatras. En consecuencia, es también un asunto de responsabilidad ética del psicólogo el estar adecuadamente informado para asesorar idóneamente sobre ellas a sus pacientes. El criterio ético ineludible cada vez que un paciente consulta a un psiquiatra es recibir la suficiente y adecuada información para dar su consentimiento antes de empezar cualquier tratamiento que esté indicado a instaurar. Debe estar en suficiente grado de libertad como para que su consentimiento no esté viciado por la manipulación. Pero en ningún caso el psiquiatra puede aplicar el tratamiento orgánico en contra de la voluntad de los familiares, salvo que no fuese posible emplear otro tratamiento para hacer remitir el cuadro y el paciente tuviese alto riesgo de atentar contra su vida.
Corsini informó que existían unas 250 psicoterapias diferentes en la práctica psicológica actual. Terapia grupal. Todos los problemas éticos que se suscitan en la relación psicológica individual también se plantean en las terapias grupales o en los grupos psicológicos de cualquier tipo. Un tema importante dentro de la terapia grupal es la capacitación del líder del grupo, porque mientras en algunas escuelas se exige casi ninguna formación teórica o práctica, en otras es imprescindible años de entrenamiento. Y algo que puede llegar a perjudicar a la sociedad es que no exista ningún tipo de control de los líderes de grupos terapéuticos. Algunos criterios mínimos de formación son saber identificar, prever y reaccionar a los típicos problemas de la experiencia grupal, estar familiarizado con los códigos de ética en las asociaciones profesionales, haber tomado conciencia de los asuntos éticos y las propias actitudes éticas con colegas que hayan tenido experiencia de muchos años en la experiencia grupal. Estar dispuestos a proporcionar a los miembros de los grupos orientaciones éticas escritas. Tener el hábito de consultar opiniones expertas y ser firme en el apoyo de conductas éticas durante la experiencia grupal. Otro tema importante es respecto a la selección de los sujetos que van a participar en las dinámicas de grupo. Para esto es importante una entrevista de selección que debe de hacerse antes de aceptar a alguna persona en el grupo. También es importante tomar en cuenta la voluntariedad de la participación y por supuesto la preparación de los candidatos y el consentimiento válido, ya que hay psicólogos que se niegan a hacer preparaciones. También debemos saber que como profesionales, los psicoterapeutas tienen el deber de asegurar la confidencialidad. Y dentro de la terapia grupal, un medio apropiado al que el psicólogo puede recurrir con el objetivo de disminuir los perjuicios es planteando el tema de la confidencialidad de forma abierta y franca en las primeras sesiones de esta, y que sea el grupo el que asuma esta dificultad con todas las consecuencias que se derivan de ello. Además, la aplicación y participación de los miembros del grupo en determinadas técnicas de movilización grupal implica un cierto grado de coerción que hace plantear el interrogante por los límites adecuados para mantener el respeto merecido hacia los demás. Esto dentro de los objetivos grupales y la selección de técnicas. Otro problema no menos importante es el de el poder y la coercitividad grupal. Y es que es importante reconocer que se pueden dar traumatizaciones en algunos miembros del grupo, ya que el grupo también puede presionar a sus integrantes a la práctica de determinadas reglas de conducta. Terapia conductista. Es la terapia psicológica que trata de aplicar los conocimientos de las ciencias del aprendizaje a la modificación de la conducta humana, entendiendo esta en un sentido más amplio, es decir, no solo lo que los individuos hacen, sino lo que sienten, interpretan, perciben, piensan o proyectan. Esta terapia se preocupa por modificar las conductas, sentimientos o pensamientos del sujeto, considerando que todos estos hechos psíquicos obedecen a las leyes de la conducta y por lo tanto pueden ser medibles y modificables. Esto a partir de técnicas de condicionamiento. La selección de las técnicas efectivas con las cuales cambiar el comportamiento es un asunto empírico, para lo cual el psicoterapeuta presumiblemente es un experto. Elegir los objetivos terapéuticos es un asunto de valor y debe de ser determinado primariamente por el cliente. Es fundamental que siempre haya consentimiento válido por parte del paciente. Esto para que pueda justificarse el uso de una terapia conductista, ya que los problemas éticos fundamentales de las técnicas conductistas surgen cuando no hay posibilidad de un consentimiento válido por parte de las personas implicadas, ya que utilizar métodos agresivos de modificación de conducta como lo puede ser el impuesto por los padres, poderes políticos o militares con el fin de hacer un lavado de cerebro ideológico nos parece claramente injustificable, visto desde este punto de vista ético. Terapia psicoanalítica.
Puede definirse al psicoanálisis como la técnica que, empleada por un analista neutral, facilita el desarrollo de una neurosis de transferencia regresiva y, por ende, la resolución final de esa neurosis, por medio de técnicas de interpretación. Y para esto es fundamental que el entrenamiento de la práctica del psicoanálisis se debe reflejar la conciencia de las especiales implicaciones para el bienestar del presente y futuro de los pacientes, y con respecto a los demás estándares del psicoanálisis. Se requiere también los más altos patrones éticos y educativos, ya que el psicoanalítico decente tiene la responsabilidad para con el público, los estudiantes, su profesión y para con él mismo. Estas responsabilidades deben de ser muy tenidas en cuenta, ya sea por parte del analista individual o para establecer aquellos patrones de enseñanza respecto a sus cursos afiliados en entrenamiento por parte del Consejo de Estándares de la Profesión.